¿Y de qué vamos a hablar ahora, Goñi? Vamos a hablar de la diferencia entre religión y espiritualidad. Esto es Monty Goñi Podcast. Comenzamos. Hola de nuevo, aquí estamos en este podcast de los amigos entre el cielo y el suelo. Está Dios. Somos Padre Monty, Y César Gustavo Montijo. Goñi. Perdón. Ok. Gustavo Goñi y César Montijo, mejor conocido mundialmente como Padre Monty. Eso de mundialmente, quién sabe, pero ahí No, va. yo sé que sí, porque tiene seguidores en un montón de lados. Yo nada más en mi rancho natal, Aguascalientes. Y aquí desde Culiacán, Sinaloa, grabando estos episodios de la primera temporada del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que pues da mucho, ¿no? ¿O no? La verdad es que sí, porque resulta que en los últimos, ¿qué te gusta, Monty? ¿10 años? De pronto se empezó a poner mucho más de moda el tema de ser espirituales y no religiosos. Yo hago mucho clic con ello, pero siempre aclaro, yo soy católico y practicante. Me esfuerzo cada día por ser un mejor católico, pero la verdad es que yo no tengo ningún problema, ningún conflicto y al contrario, para mí es un regalo poder asistir a misa prácticamente todos los días. Voy al Santísimo porque es estar ante la presencia real de Jesús de Nazaret y por supuesto que trato de cumplir todo lo mejor que puedo. Entonces el tema de la espiritualidad para mí ha sido algo como adicional, descubrir una forma mucho más sencilla de conectarme con Dios sin necesidad de tanta religiosidad, porque yo estuve un poco cargadito ahí algunos años y entonces la verdad es que yo a todo el mundo veía chaparro y orejón. Oye, Goñi, ¿y para ti qué sería como la diferencia entre ser religioso y ser espiritual? ¿Me podría repetir la pregunta? No. O A sea, ver, ¿por qué te dices? Busca la espiritualidad, pero ya sin tanta religiosidad como tal vez en otro tiempo lo hice. es que lo que pasa es que yo tuve un proceso de regreso a casa que le llamo yo, de conversión, cada quien que le llame como sea. Creo que Dios siempre está. Más bien nosotros somos los que pintamos un poco de distancia. Entonces, cuando yo regreso o voy por primera vez de manera consciente a buscar a Dios, que realmente era por una necesidad y urgencias que de pronto tuve, que todos tenemos, entonces pues me confesé, pero una y otra y otra y otra y otra vez, porque me iba acordando como de cosas, hasta que un padre me dijo, mira, ¿sabes qué? Ven, siéntate, vamos a platicar. Dijo, ya, olvídate de todo, hasta de lo que no te acuerdas. Ok, entonces, a partir de ahí empecé a conocer la vida de santos, que tú mencionaste en un capítulo anterior, en un episodio anterior, pues la importancia de los santos, que son los quienes realmente le han venido a dar como piso o identidad o personalidad a la iglesia, obviamente después de Jesús de Nazaret. Y entonces como que empecé a querer imitarlos, a todos ellos, y entonces te subes un poquito un ladrillo en el que te mareas, que yo sentía que por ir a misa, haberme confesado, ir a conferencias, a eventos, a encuentros, a retiros y a todo, pues yo ya era mejor que todo mundo y los veía literal así como pecadores y perversos y malos. No tan marcado, pero la verdad es que sí, como que yo ya sentía que yo ya me llevaba de tú a tú con Dios. Y resulta que la única forma de llevarme así como de manera personal con Dios fue justamente el conectar con Él de manera más espiritual, sin dejar de hacer lo que hacía y lo que hago, pero realmente dándome la oportunidad de conocerlo como mi mejor amigo. Me enamoró, me enamoré y pues hoy hasta nuestros días, si él no va, yo no voy, si él no está, yo no estoy. Y pues digamos que para mí esa es la diferencia, ¿no? El conecte espiritual es más de corazón a corazón que a través de cumplimiento de reglas o de normas o de libros o de lo que sea, que dicho de paso no tengo la memoria que tiene este señor, que todo se lo graba, de todo se acuerda, de todo se aprende y yo no, de manera literal, todo se me olvida, aunque sé que se queda todo dentro. Bueno, entonces ya con esto acabamos el episodio del día de hoy. Muchas gracias, me retiro porque, o sea, él habla más que yo. En el episodio pasado yo no dije ni pío. Él bla, 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 bla. Y ahorita que me explayé, o sea, ¿para qué me Pero preguntas? no digo porque te hayas explayado, sino porque dijiste lo esencial, Goñi. No es cierto. Tú ahorita ya dijiste, realmente yo creo que dijiste lo esencial. ¿Por qué? Bueno, Mira, para mí sí, para mí sí. para ti, la diferencia estaría en que la espiritualidad es algo más de conexión, ¿cómo dijiste? Sí, 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 de conexión personal, digamos. De hecho, se llama mi primer libro, Mi encuentro personal con Jesús. Pero yo no lo entendía así. Yo pensaba que era a través de esta rece y rece y rece y yendo y hincarte y etcétera, etcétera, que no está mal, pero no lograba conectar con Dios. En el 2010 empezó mi proceso de conversión y creo que realmente empecé a conectar con Él como 5 o 6 años después. Entonces ya la espiritualidad sería justo pasar de solamente una serie de prácticas, formas, normas, costumbres y usos a algo que es incluso
pues ya como tú dijiste, de persona a persona con Dios. Sí. Una relación viva con Dios como alguien que está allí, ya no en el anonimato, o ya no tú entre la muchedumbre de los que adoran, sino como una alianza, como tú dices, como tu amigo. Sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahorita dijiste una palabra clave, la adoración, ¿no? A mí me costaba trabajo, y lo debo decir con un poco de pena. Yo hasta criticaba a las personas que adoraban y que bailaban y que brincaban y que no sé cuánto, porque o sea, no es necesario hacer todo esto. Me parecía como muy... como muy payaso, ¿no? Decía, o sea, la verdad no creo que a Dios lo convences porque te pongas a pegar de brincos. Sigo creyendo eso, estoy convencido de eso, porque a Dios no hay que convencerlo, Él nos ama ya, de manera natural. Más bien nosotros somos los que tenemos que convencernos. Y cuando yo empecé a reconocer la presencia viva de Jesús de Nazaret en la Eucaristía, es que realmente empecé a conectar con Él. Porque yo llegaba y me hincaba y decía, pues es que yo veo un pedazo de pan ahí, una hostia, estará muy consagrada y dicen que baja el Espíritu Santo. Yo nunca lo he visto. Ya ves que todo lo meten, pero en este caso la verdad es que sí. Y no sé, un día cerré mis ojos y realmente no es que me haya imaginado ni fue un placebo espiritual. Realmente yo sentía la presencia de alguien vivo. Abrí los ojos y no había absolutamente nada. Bueno, obviamente estaba... O sea, ¿cómo se llama? ¿La custodia? pues la custodia, sí. La custodia. La custodia. Fue ahí donde más o menos empecé ya a conectar más. Dije, no, pues sí, cierto, como dicen los niños. Y en esta búsqueda de espiritualidad, ¿tú tuviste, no sé, conociste a otras religiones o tradiciones o cosas así? ¿O fue nada más en el cristianismo? ¿Es una entrevista? ¿Que no es un podcast de dos? Así que... Bueno, no más que quiero saber. ¿Ahorita puedo seguir yo? Sí. Ok. No, bueno, respondiendo a tu pregunta, sí. La verdad es que sí exploré. No a fondo, pero empecé a tener inquietudes una vez que me sentí, digamos, como en zona segura dentro del tema de Dios, que también me da pena decirlo, pero cuando me confesé por primera vez, digamos, así como de manera un poco más formal con un padre llamado Ricardo, que le mando un saludo, seguramente verá este podcast, se lo voy a mandar, y me dijo... Ve y compra Catecismo 4, una cosa así. Y yo pues esperaba que iba a ser un tomo así bien grande y era de catecismo de 4º año, o sea. De niños. De niños. Entonces, literal, tuve que empezar a leer todo lo que en teoría yo ya había estudiado en el catecismo, que bueno, fue sui generis mi primera comunión, pero empecé a recorrer poco a poco. Me va a sacar ahorita del podcast mi amigo. No voy a contar eso, ¿eh? No, es para que ni se te ocurra. Me acordé de la historia. Bueno, sí la contaremos en otro momento, pero a ver, el punto es, para no alargarme tanto, porque me interesa pues que hable, por supuesto, Monty, es que conectar con Dios fue más fácil de lo que yo pensaba, empezar a soltar tantos miedos, porque yo tenía miedo. Yo decía, no, pero es que no es posible que ya me hayan perdonado a pesar que me hayan perdonado. Un sacerdote perdona y perdona para siempre, ¿no? Sí, no es como para siempre. Así es, porque es el perdón de Dios, no del sacerdote. Correcto. Pero además, también, a mí lo que me daba como cosa es que yo decía, es que a lo mejor no confesé todo o no lo dije tal cual. Y en alguna ocasión, en uno de esos trayectos, una persona, ni siquiera era sacerdote, nada de eso, me dijo, es que si tú no confiesas el pecado, no estará perdonado. Y dije, bueno, tienes razón, pero hay momentos en los que de verdad no te acuerdas, porque si estabas bajo el influjo del alcohol o del miedo, de la angustia, la depresión o qué sé yo, pues uno hace muchas tonteras y entonces no siempre te acuerdas. Pero otros amigos sacerdotes me dijeron, como sacerdotes tenemos la facultad de perdonarte por cosas que ni siquiera te acuerdas. Dice, claro que uno tantea, ¿no? Más o menos cómo anda por ahí tu balance general. Dice, pero en términos generales, lo importante para Dios es que te relajes, que conectes con Él, que no tengas miedo. Y en ese inter, pues no sé, que sí un poco el budismo, ¿no? Pues que Buda... Sigo creyendo que fue una extraordinaria persona que estuvo aquí en la Tierra y que si después que el Krishna, pues ¿qué es el Krishna? Yo pensaba que todo era lo mismo y que el budismo y que el hinduismo, un poco del judaísmo, del islam, cuando fui a Tierra Santa, pude vivirlo, ¿no? De manera mucho más cercana, porque cuando viajo procuro estudiar un poquito acerca de la cultura, quién vive, cuántos, cómo son, etcétera. Y en este caso, pues más, ¿no? Porque era ir a conocer de cerca todo lo que... Vaya, donde estuvo el mero patrón, entonces para mí tenía un significado especial y entendí que es posible que tres religiones tan importantes como son el cristianismo, el judaísmo y el islam convivieran de una manera tan pacífica, porque todas las broncas que ha habido tienen que ver con otros temas que son territoriales y un poco de odios acendrados por los propios hombres, pero no tanto entre ellos porque respetan mucho el status quo, le llaman. Ajá. Algo así, ¿no? Sí, no me imaginaba. Bueno, yo pensaba que como que ni se veían. No, bueno, no es que se agarran a besos ni se pelan mucho, Okay. pero en la vieja Jerusalén, por ejemplo, están los barrios de cada uno y pues
Cada quien convive, ¿no? O sea, de hecho, defienden mucho todo el territorio. Y, por ejemplo, un dato rápido. Para entrar al Santo Sepulcro, que es el lugar más importante para nosotros los católicos y los cristianos, porque ahí fue donde fue crucificado Jesucristo y resucitó, las llaves las tiene un musulmán. Es el único que puede abrir esa iglesia. Por ese status quo en el que todo mundo... Pues aquí nadie es de nada y literal hay un cuadrito de aquí para acá que es tuyo y si alguien se pasa o pone una silla o lo que sea, se arma un problema. Me imagino. No, de hecho, creo que escuché a un sacerdote que fue para allá, que había un lugar donde existía una escalera por allá Correcto, arriba. es en la entrada. Allá en el Santo Sepulcro. Tiene, no ¿dónde? sé, creo que 300 años o no sé cuánto. Yo lo leí también en algún lado y yo llegué y vi la escalera porque nadie la puede tocar. Sí, porque no se sabe de quién es la escalera. ¿Alguien se le olvidó? Alguien se le olvidó la escalera. Hubo una obra, ahí se le olvidó. Y no se sabe de quién de los grupos religiosos es la escalera. Y entonces ahí mejor la dejaron para evitar que uno se pelee con el otro. Y al final ya nadie supo de quién era. Y uno dice, pues qué buena madera de la escalera. A lo mejor la hizo Yeshua porque 300 años. tiene un montón de tiempo. Y tú la ves ahí y dices, ¿cómo es posible que nadie la quite? ¿No? O sea, digo... Y es que mira, justo este punto, aunque parezca que nos salimos del tema, no nos hemos salido. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a tanta gente que dice que las religiones dividen, que las religiones separan, que las religiones lo que hacen es cada uno decir yo tengo la verdad y que incluso la espiritualidad sería como superar esa serie de diferencias y decir al final, mira, lo que importa es tu búsqueda de trascendencia, tu búsqueda de la paz, de la armonía interior y no tanto que tú digas cuál es la verdadera religión. Ese es el decir que yo he escuchado, es el decir que yo he muchas veces pues analizado y detectado, incluso de forma inconsciente, muchos repiten y repiten esto. No me gustó el tonito con que lo dijo. O sea, digo, es que la verdad repiten y repiten esto, pero no sé hasta qué punto saben si la religión, o sea, ¿a qué se refieren con religión? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué entiende por religión? ¿Las guerras de religión? No, creo que la gran mayoría entendemos por religión el cumplimiento de reglas, ¿no? Y la prohibición de todo. Todo es malo, todo es pecado y todo te condena al infierno. Entonces, nada más bien simple. Tú siempre oyes, no, es que Dios es misericordioso. Pero por otro lado, Pero él no olvida. Pero hay un Dios. sí, entonces ahí dices, híjole, entonces sí o no. O sea, si es bueno, digo, no quiere decir que nos pongamos a hacer lo que nos pegue la gana. Es un tema de sentido común y si ya tendría que ver la religión. No mates, no violes, no, ¿sabes? No afectes a nadie porque no está padre y no está bien. Ahora, también hay quienes dicen que no ocupas una religión para saber qué es lo bueno. O sea, obviamente, o sea, ¿qué tan mal teníamos que estar los cavernícolas humanos para que alguien nos diga que matar es malo? O que Claro. dañar a alguien así. Pero, ¿sabes? Yo creo que lo hablamos en otro episodio, ¿no? Las religiones para mí, en lo personal, es como una guía. O sea, que más o menos te van diciendo por dónde, cómo hay encuentros. Yo he conocido, hoy por hoy, los mejores amigos que yo tengo, incluyendo a Monty, los conocí dentro de la religión católica. No nos conocíamos hace años, ni conocía a tantos amigos sacerdotes y a tanta gente, inclusive de otras religiones y otras denominaciones, porque al final creo que hay más coincidencias que divisiones. Y el punto de querer hacer la religión o las religiones a un lado, me parece que no es tan recomendable porque entonces es como decir, ¿sabes qué? No necesito saber matemáticas. Las ocupas para todo, porque si no te van a estar chamaqueando todo el tiempo. No ocupo saber de historia. Bueno, entonces te van a decir que Egipto se encuentra en medio de Aguascalientes y te la vas a creer. Y así un montón de cosas, ¿no? Confiar siempre todo a lo que te dice una red social o a lo que escribes no es lo mejor. Y creo que en este punto, en general, los mexicanos tenemos un déficit que es algo objetivo. En muchos de nuestros programas de estudio, yo pues estudié toda la vida en escuela pública, no nos hablan de la religión para nada. Y en cambio, en otros países existe la materia religión, que no es doctrina, que no es el catecismo de la iglesia. Es simplemente un conocimiento comparativo de las distintas religiones. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchas cosas que en la cultura humana o en la historia general de la humanidad quedan inexplicables sin una referencia a lo religioso. Es decir, hay muchas cosas que no sabremos cómo interpretar sin saber en general qué es una religión, cómo funciona la religión. Por ejemplo, muchos tenemos el interés de visitar los grandes sitios arqueológicos prehispánicos de nuestros pueblos originarios. ¿Y qué pasa? Que pues todos son que el templo de la luna, el templo del sol. ¿Qué es un templo? O sea, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es? Todo eso son elementos constantes en las religiones que si sin esa formación, sin ese código de saber qué es, pues te quedas en blanco. O puedes pensar que es algo completamente irrelevante al final, el descubrir qué es esto. Fíjate que
Ahorita me estaba acordando justamente que te escuchaba. He conocido a muchas personas que se dicen agnósticos o que no creen en absolutamente nada, ateos. Pero curiosamente, en alguna ocasión, con uno de ellos, no recuerdo el nombre ni exactamente dónde fue, porque hace bastante rato, unos 8 años más o menos, conocía más de religión que muchos de los que estábamos sentados en una mesa en una comida, después de algunos encuentros y todo el mundo le decía, oye, pues como para no creer en nada, tienes muchísimos datos, ¿no será que realmente sí estás escondiendo tú ahí? Dio sus razones y todo, creo que todos caímos en cuenta que sí creía, pero estaba lastimado por alguna razón, ¿no? Muy válida, pero yo creo que la gran finta en la época actual es que hay tanta información en las redes sociales, aparentemente, de que no es cierto, no hagas caso, tú eres libre, mira, conéctate, respira, date vueltas a la manzana. Insisto, si te aplica, qué padre, hazlo, pero si hay algo, por ejemplo, a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad ir a misa, comulgar. Confesarme, todavía me causa un conflicto, ¿no? Porque yo no sé si es necesario o innecesario, pero bueno, dijeron que Dios dijo que lo que ataran y desataran ya quedaba. Es que sí lo dijo y hasta está en una piedra en Jerusalén. Sí, pero sí lo dijo. Y todo el mundo dicen, bueno. Pero también eso tiene que ver, yo creo, con ahorita con la crisis de lo religioso, ese espíritu de sospecha de que queremos tener como que 100% la seguridad, la certeza de lo que sucedió, de no será que nos han mentido, que nos han engañado, que ha habido manipulación del relato, de la narración, etcétera. Y creo que incluso, bueno, aquí, aún si tú no le crees a la palabra de Dios, pienso que lo que dice la Biblia es fuente de inspiración de muchas experiencias en la historia humana, porque como tal, el Antiguo y el Nuevo Testamento recogen muchas vivencias, muchas experiencias que han sido también pues referentes culturales, te gusta o no, son referentes para refranes, para sabiduría, para muchas cosas que incluso ya se reconocen a nivel global como parte, digamos, de los derechos humanos, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, se habla de una igualdad entre todos, la imagen y semejanza de Dios para todos los seres humanos. Y el mensaje, especialmente de la religión cristiana o del cristianismo en general, es hablar de una común dignidad de todo ser humano, más allá de la raza, de la región y también de la religión. El cristianismo es un evento, es un acontecimiento, es un movimiento, como lo quieras describir, aunque cada una de esas palabras son limitadas para decir lo que significa realmente. Pero el cristianismo creo que es un poder que rebasa incluso las categorías religiosas. No digo que no sea algo religioso, porque incluso me estaría condenando a la iglesia, porque ya que hubo un papa que dijo que se condenaba a quien dijera que el cristianismo no es una religión, pero bueno, creo que otros papas, como Juan Pablo, como el Papa Benedicto XVI, como el Papa Francisco, han dicho que el cristianismo es más que una religión. ¿Por qué? Pues porque hay elementos ahí que incluso al margen de la práctica religiosa aportan sabiduría, aportan inspiración, aportan creatividad, aportan muchas cosas interesantes al panorama humano. Fíjate que totalmente de acuerdo contigo, pero siempre cuando hablas me llevas a otra reflexión. Cuando tú dijiste, si no le creen a la palabra de Dios, no es tu caso, pero lo escuchas en voz de otras personas y te lo venta como una amenaza. Pues ahí tú, no le estás creyendo a la palabra de Dios. Entonces la gente no nos gusta que nos amenacen, porque a través de la cultura del miedo y de la culpa es que no es de las religiones, es de todos en general, de abuelos a papás, de papás a hijos, de vecinos, de que no más que tu perro se meta a mi jardín y hay una amenaza, ¿no? En el tema del pago de impuestos, es que si tú no vas, siempre nos están asustando, entonces tal pareciera que les funciona muy bien en esa cultura general del miedo, de la culpa, de la carga y de todo. Entonces por eso la gente dice, no, pues yo prefiero, porque van las redes sociales que dicen que tú te conectes al universo, que platiques directamente con Dios y todo, y pues sí es válido, porque yo lo hago, pero tengo un piso espiritual, o sea, tengo de qué agarrarme. Y no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente a lo mejor también lo tienen el Islam, también lo tienen los judíos, también lo tienen los budistas, o sea, todo es por, unos dicen filosofía de vida, pero al final del día es una religión, porque están creyendo en algo o en alguien, ¿no? Es que nosotros no decimos que es Dios, bueno, está bien, cada quien que le llame como sea. Yo personalmente creo que es el único y el mismo para todos, ¿no? Pero, pues bueno, también las condiciones de cultura, de geografía, de economía, de un montón de cosas, pues te llevan a creer o no creer en una primera instancia. Y es que tal vez es eso, fíjate cómo en un primer momento, tal vez la primera experiencia de espiritualidad que muchos hemos tenido ha sido a través de algo religioso, ya que los seres humanos simbolizamos. Y simbolizar es que cargamos de significado a ciertas experiencias que están inyectadas de emoción, que nos despiertan
o que nos quedan en la memoria y que van construyendo identidad. Ujú. Por ejemplo, en este caso, la relación con Dios. Muchos de los que tenemos o buscamos tener una espiritualidad, la primera experiencia de esto fue algo religioso. Alguien menciona la palabra Dios o la palabra oración o la palabra adorar o el Señor o el cielo o el ángel de la guarda o como haya sido en tu caso o en el mío. Esa primera aproximación a lo espiritual fue desde lo religioso. Y justamente podemos pensar que la religiosidad y la religión están en orden a la espiritualidad, que es a la conexión, comunión profunda con Dios. Eso no quita que la religiosidad te da un medio, te da una estructura, te da un lenguaje y te da también un punto de encuentro con otros que al igual pueden estar buscando experiencias genuinamente espirituales. La pura religiosidad sin espiritualidad sería casi como una religiosidad vacía o sin Dios. Y el mismo Jesús denunció esto. Y no solo Jesús, también los profetas de Israel en varias ocasiones, tú lo puedes ver cómo denuncian, por ejemplo, Jeremías, a los que alaban el templo de Dios, que están en Jerusalén, pero que ellos mismos no tienen una vida de oración ni una vida de caridad y ni tampoco buscan tener realmente esa unión con Dios, sino que solo buscan eso, un prestigio sobre otros, el decir nosotros sí tenemos el templo o incluso tomarlo como un instrumento. Sí, como un instrumento de decir somos el pueblo elegido, somos la iglesia elegida, somos, etcétera, ¿no? Como una superioridad de alguna forma moral. Sí, fíjate que me llamó la atención, por ejemplo, que tú mencionaste puras cosas lindas, ¿no? Ajá. También hay otras que no son tan buenas porque así como te dicen lo bueno, te están diciendo no, pues la culpa, la carga, el pecado, el infierno, la perdición. Entonces yo creo que depende, no creo, estoy seguro que depende mucho de la formación que tú traigas de casa. Si vienes de una familia que tiene una estructura, digamos, aceptable, ¿no? Dentro de la norma de la religión, cualquiera que sea, pero nos aplica la católica, pues más o menos vas a crecer con ciertos valores. Yo fui a un colegio católico. Y mucha gente tiene la posibilidad económica por sus papás, su familia o becas o lo que sea, de estudiar en colegios o en instituciones que se dedican mucho a este tema de la fe. Pero la gran mayoría en México y en muchos lugares del mundo, sobre todo en América Latina, pues la gente tiene que acceder a la educación pública, que puede ser igual de buena que la otra, no lo dudo. Por supuesto que hay diferencias importantes, pero pues ahí por ser laica, entonces no hay absolutamente nada de acercamiento con el tema religioso, ¿no? O espiritual. Y si no lo traes de casa, pues entonces menos y vas creciendo. Y entonces ahí se crea una brecha importante entre los ricos que reciben una educación de privilegio y el resto de la gente que recibe una educación, pues la que se puede y la que hay, ¿no? Y entonces, pues, sí hay a lo mejor una desventaja, aunque no quiere decir que porque algunos tuvieron ese acceso, ya son los mejores seres humanos, o son muy religiosos, o sí, no lo sé, no estoy juzgando, simplemente estoy pensando en la gente, ¿no? Porque yo tengo haciendo años radio, tele y demás, y estos temas causan mucho también. ruido, ¿no? También son recurrentes generalmente, como dicen, las escuelas de los ricos son escuelas religiosas. ¿Sí? O son escuelas que están motivadas por eso, por unos valores que directa o indirectamente van Te llevan hacia una religiosidad. Es correcto. Entonces, uy, qué buen colegio, los niños hacen la primera comunión. Sí, Como que es un medidor para mucha gente de y la hasta se calidad. ufanan los papás. No, mi hijo va al colegio tal, no te echan el nombre. Ah, pues está bien. No, pues la mía va a la escuela federal número 39, ¿no? Entonces, ok. Entonces hay una diferencia en la educación, en la estructura y en todo. Y entonces ahí también como que se crea una brecha. Pero curiosamente, en el tema de la religiosidad, o sea, toda la gente, la gran mayoría, pues la Virgen de Guadalupe y los santos y todo, porque sí somos como muy fiesteros, ¿sabes? Es que justo, mira, es lo que te iba a decir, que quizás esa brecha va en la línea de la formación, tal vez, de las clases que se reciben en un colegio o de las actividades que a fuerzas llevas al alumno porque es un colegio de monjitas o de religiosas, perdón, porque realmente no es lo mismo monjita que religiosa, pero luego eso lo veremos otro día si quieren. A ver, rápido, ¿cuál es la diferencia para no quedarnos con la duda? Literalmente, monja es la que está en un monasterio aparte de todo, como en el monte o en un lugar alejado, y las religiosas son mujeres de vida consagrada que tienen una misión muchas veces cerca del pueblo, de la gente, en las ciudades, en el campo, en las misiones. Ok. Entonces, en vez de que la monjita esté apartada, la religiosa se acerca. Ellas mismas ya no, o sea, digamos, no se ofenden porque la palabra monjita es muy como del general, pero sí es diferente. Ahora, si es un colegio de religiosas,
Claro que la gente piensa en que a los niños a fuerzas lo van a llevar a todo eso, pero curiosamente dices tú, eso pasa en los estratos de quienes pueden quizás dar una colegiatura de una institución privada, pero a la hora de ya realmente las manifestaciones de religiosidad viva, al menos en los países católicos, la gran mayoría de los que van a la villa, las peregrinaciones de la Virgen, que están en el novenario de San Judas, son personas que no tienen un estrato económico quizás tan alto. Entonces, la religiosidad está presente también en el pueblo y quizás de una forma más, voy a decirlo así, me aviento a decirlo, más pura. Más pura o más intuitiva, no forzada, no obligada desde una estructura, como en este caso de una escuela que te lo impone, sino tal vez desde otra forma, más en la relación de tradiciones, de lo que el abuelo hacía, de la abuela que me enseñó a orar, del barrio que se une en peregrinación, de esas cofradías o grupos que nacen en las mismas parroquias, donde tenemos el Via Crucis, donde todos de nuevo es Semana Santa o el Día del Patrono y volvemos a la iglesia del pueblo natal, a la iglesia de la colonia, que todo esto es muy bonito también. Es como religiosidad popular que le llaman, ¿no? Así se le llama, religiosidad popular. Un poco, porque de pronto, digamos que los fresas o los que tienen acceso a ese nivel, porque así Yo no quería decirlo. Así se les dice, o se nos dice a los que hemos tenido la posibilidad de estar en un colegio así, pues la verdad es que como que te construyen una idea de un Dios como más fresa. ¿A poco? Ajá. O sea, ay, eso no sabía. Es que, ¿cómo decirte? O sea, bueno, vamos a hacer el tour a no sé dónde. Y entonces todo ves y pues muy lindo. Y el paseo de Santiago, ¿cómo se llama? El camino de Santiago. Y, claro, ¿no? Pues como puro niño bien y pura niña bien, que no tiene nada de malo, pero conocen como que algo distinto. Acá te la tienes que echar a patrulla, ¿no? Ir a la villa, ¿no? Bueno, que los del colegio llegan a la villa en autobús, con aire acondicionado. En avión, primera clase y todo. Y no es porque sea malo. O sea, finalmente el que tiene para hacer lo que lo haga. Y también hay que evangelizar pues a todos los estratos sociales, porque la idea sería que los que tienen un poco más le comportan a los que tienen menos. Que no siempre aplica y no es así. Pero, perdón, ya para concluir con este punto, es que, por ejemplo, pensaba, ¿no? La diferencia entre monjita y religiosa. Yo pensaba que una hacía rompope y otra galletas y nada que ver. Va mucho más allá, más profundo. Por eso qué bueno que aquí el padre Monti nos aclara, porque yo se hubiera contestado eso. Bueno, pues sí, realmente las religiosas hacen más galletas que rompope. Pero el rompope es buenísimo, se lo recomiendo. Justamente, como decíamos, esa brecha que puede haber socioeconómica entre el pueblo de un nivel medio-bajo, que es un pueblo de mucha religiosidad popular, a veces, para demarcarse. Sí, tampoco es que... A veces para demarcarse de eso. Entre los fresas dicen religiosidad. O sea, yo, meditación y Buda, incienso. Perdón que estoy ridiculizando aquí la cosa, pero es que a veces no, pero sucede. Es que así hablan. Están una papa ahí caliente en la boca. Es que a veces puede suceder que como yo no voy a estar en la novena de San Judas porque eso es de rancho, porque eso es de pueblo, no lo digo yo, pero puede haber esa percepción. No, sí se dice así. Ay, no, que dicen... cosas no agresivas, pero sí, ay no, qué naco, ¿cómo que vas a visitar a Santa Rita y le lleva la rosa? Qué naco San Judas, a mí ya me ofende muchísimo porque San Judas es un gran santo. Y era primo de Yeshua, entonces hay para que le tantien. Pero bueno, al final, sí, pero digo, tan respetable es uno como lo otro, ¿no? Pero entonces de pronto, tú ves la villa de Guadalupe, recibe, creo que después... ¿Es después del Vaticano? No. Estoy pensando en los lugares de apariciones marianas. Lourdes, Fátima. Creo que Guadalupe es de los que más recibe. O sea, Guadalupe es el primer lugar del mundo. El centro de culto mariano, es decir, de expresión religiosa en relación a la Virgen María, donde más personas van al año. Y de todos los estratos. Ahí sí, la Guadalupe, dicen que primero guadalupano que mexicano, y creo que sí, porque es muchísima la gente que va. Pero esa expresión, ese fervor, esas peregrinaciones de toda la República Mexicana, esos cientos y cientos y cientos de miles, y que ya son millones de gente, que en una semana creo que llegan, no sé, 20 o no sé cuántos millones, es impresionante. Que, por otra parte, tú ves una iglesia, digamos, un poco más nice, en una colonia muy bonita y todo. Todo es como más ordenadito. Entras y a puro perfume caro, ¿no? Y acá, pues, viene sude y sude, ¿no? Y a veces te dan una naranja o lo que sea, pero lo que te lleva y lo que te mueve es el fervor. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, podemos decir, bueno, esta gente es excesivamente religiosa, o a lo mejor tiene mucha fe, o tenemos más fe que quizás otros que, pues, no sé, a lo mejor llegan a una suburban, ¿no? Y huelen bonito, pero sí hay como esa diferencia que se ve como marcada por acá afuera, ¿no? O sea, tenía que decir y se dijo.
O sea, no por el hecho de que tú digas, yo no voy a estos actos de religiosidad, te hace un hombre más espiritual. O menos. O menos espiritual. Y viceversa. Muchas personas asisten y son muy devotas a la religiosidad popular y tienen una genuina espiritualidad. Y ahí es a lo que quiero llegar. Los obispos mexicanos, por ejemplo, junto con los obispos de toda América Latina, que creo que es la franja demográfica amplia, donde más religiosidad popular existe entre los cristianos en general, porque el culto a los santos, porque las peregrinaciones, porque los rezos, porque muchas devociones del lugar que se apropian incluso de elementos de la sensibilidad étnica, de la sensibilidad indígena, de la sensibilidad originaria de nuestros pueblos. Y todo eso nos piden los obispos que lo apreciemos. Así que para nada lo pasemos por alto. Nos pidan a los sacerdotes, a los pastores, respetar y conducir a las personas hacia una verdadera toma de conciencia de que la esencia de todos esos medios es conectarse con Cristo, seguir su palabra y pues entrar a un proceso de vida plena, de vida feliz, de vida consciente, de vida despierta. Y que esas son palabras como muy de espiritualidad, ¿no? De vida, la vida, digamos, del despertar espiritual y otros términos. Que porque yo hable así no significa que soy menos cristiano, porque yo hable así no significa que soy menos católico. Cuando yo hablo del despertar espiritual y de la conciencia y de la vida plena y de la realización y todo eso. Sí. Al final yo creo que se trata, no es que creas que así debe ser, se trata de la libertad que tenemos todos los seres humanos de creer o no, o de qué lado de la banqueta estar. Lo primero, pues, es respetar, ¿no? Entender, volvemos a lo mismo, que cada cabeza es un mundo, que cada familia es diferente, porque, pues, en teoría, en un país, todos son 80% católicos y de pronto ves que aprueban leyes que dices, hijo, pues no son tan católicos, o qué pasó, o estaban distraídos, o lo que sea. Es muy complejo, ¿no? No es control, pues, porque hablamos en otro momento del poder que tiene la iglesia, no es que la iglesia impone, no es cierto, simplemente, pues, sugiere, o dice, o algo, porque creo que siendo religioso o siendo espiritual, pues todos deberíamos estar a favor de la vida, de la paz, del amor, de la tranquilidad, etcétera, etcétera. Sí, hay muchos caminos, ¿no? Muchas vías, pero creo que la espiritualidad ofrece un menú tan amplio, pero tan amplio, que la gente de pronto se puede perder, ¿no? Porque entonces ves que ya hay alguien que la velóloga, que porque lee las velas, ¿no? Bueno, lo acabo de inventar. La que lee las velas. Pero tienes que comprarle las velas, ¿no? O que de pronto te dicen que en un pueblo hay una persona que te hace así y que ya te sanó, sí, ¿no? Y dicen, no, es que sí es cierto, fulanita ya... Ok, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no tendremos por qué dudar, porque a Dios se le pega la gana y puede, no sé, hacer milagros o cosas extraordinarias a través de personas. Digo, pues Moisés nomás hizo así, se abrió el mar rojo y hay quien dice, ay, no es cierto. Bueno, a lo mejor sí. O sea, cada quien sabe, si crees o no crees, si dudas o no, pero yo creo que la diferencia está sí mucho en el conocimiento personal que tú tengas de Dios. No se trata de si fuiste a un colegio privado o una escuela pública y si sí te enseñaron o no te enseñaron. El primer piso espiritual, Pater, está en la casa, en nuestra familia. Y justo allí creo que existe como una generación perdida. Muchos están, de los analistas del hecho religioso, de la pastoral, de la Iglesia Católica y otras iglesias, hablan de que hay una generación perdida que no transmitió a los hijos la religiosidad. Justamente lo estamos presenciando esto en México y pasó en otros lugares del mundo. Los abuelos enseñaron a los padres, pero los padres ya no enseñaron a los hijos. La transmisión de la fe y de la religiosidad se está dando de los abuelos a los hijos. Y justamente esa generación que estamos más o menos entre los 35, 45 años de edad. Estamos pollos todavía, estamos pollos. Sí, estamos. Dudó. Esa generación buscamos mucho la espiritualidad, pero poco la religiosidad. Oye, pero tú crees, ahora me toca a mí entrevistarte, ¿tú crees que buscamos la espiritualidad por no comprometernos o porque a lo mejor les falta a las religiones una manera, digamos, más atractiva de evangelizar? Por ejemplo, hay quien critica mucho a ustedes que andan en las redes sociales y todo, pero pues es la forma en la que pueden conectar con las nuevas generaciones. Ok, bueno, yo creo que aquí sí confluyen muchas cosas. Lo que tú hablas son dos factores importantísimos. O sea, sin duda, aquí ha habido un cambio de mentalidad drástico y profundo respecto a las generaciones de nuestros abuelos o de nuestros propios padres. Porque hablabas de una generación. Estamos hablando de cuántos años. ¿Cuánto dura una generación? ¿20? Pues una generación hacemos sus 20 años. 20 años. Entonces, ¿de los abuelos decías a los papás o de los papás a los hijos? Sí, mira, por ejemplo, ahora mi mamá es abuela.
La abuela sí compartió la fe a los hijos, que es en este caso yo. O sea, por ejemplo, Sí. tú sí llegaste, Pero tu abuela les decía a mí ustedes, mi ¿no? mamá me transmitió la fe, pero a los que son como más o menos de mi edad, entre los 45 y 35 años, no están transmitiendo la fe a los hijos. La dejan ahí, atorada, Se, ¿no? Como se que lo cada dejan a quien- los abuelos. Ah, ya entendí. Se lo dejan a los abuelos, porque incluso no solamente la fe, sino que muchas cosas de educación ahora los papás con tanto trabajo y ocupaciones que les absorben, son los abuelos quienes están educando a los nietos más que los padres a los hijos. Ok. Y esto lleva a que lo religioso pues se pierda un poco en el camino. O sea, lo religioso no llega. Igual que otras costumbres familiares, igual que otras prácticas, igual que otros valores. Entonces, ahora, ¿dónde encontramos referentes? ¿Dónde se puede encontrar ese elemento, ese aporte? Ya ahorita, pues, estamos en ese reto. No solo la Iglesia Católica, todas las iglesias para poder ofrecerlo. Entonces, lo curioso es que esa generación justamente es la generación que en México comienza a practicar mucho el yoga, el mindfulness, la programación neurolingüística, el coaching, Las los constelaciones. retiros de ayahuasca, los retiros que conectan, por ejemplo, con prácticas ancestrales y precristianas o postcristianas, en fin, y eso lo hacen como búsqueda de espiritualidad. ¿Y Pero- es malo o es bueno? Ahorita estoy describiendo el hecho. Y tú me decías como a qué se debe. Un poco yo creo que es por ese cambio de mentalidad que quienes han transmitido la fe no lo han sabido integrar. Entonces, yo, por ejemplo, yo he escuchado como simplemente hay abuelas que le dicen o que le han dicho a sus hijos, tú no rezas el rosario, tú no vas a misa. Sí, pero no nos hemos preguntado qué busca la persona. Y en este caso, como pastor, pues yo como pastor, lo que me pregunto es qué buscan, porque si lo que ellos buscan es una experiencia de conexión consigo mismos, perdóname que te lo diga, pero la pura misa no le va a servir de nada. No, ni el rosario, ni nada. O sea, O sea, finalmente... si lo que buscan es identidad, si lo que buscan es paz, si lo que buscan es silencio en un mundo tan ajetreado, yo le puedo ofrecer otros, voy a decir así, productos o servicios o experiencias dentro del cristianismo que no se han transmitido tanto. Por ejemplo, dentro de la misma tradición cristiana, nace el gran santo San Ignacio de Loyola, que formula de manera técnica por primera vez los llamados ejercicios espirituales. Entonces, por ejemplo, la práctica de los retiros, de irte 2, 4, 5 días, un mes aparte, hacer un paréntesis en tu vida, encontrarte contigo, discernir, es decir, diferenciar todo lo que se mueve por tu mente, los elementos de tu vida, hacer un inventario de tus acciones, de tus errores, de tus cualidades. Todo eso nace en el seno de la Iglesia Católica, en el siglo XVII con San Ignacio. Entonces, eso, por ejemplo, existe, pero tal vez en nuestro tiempo, en nuestra época moderna, no lo hemos sabido divulgar o no lo hemos sabido proponer en un formato que siga siendo atractivo para nuestras generaciones. Por ejemplo, yo he escuchado que algunos retiros espirituales que en los 80s iban cientos de personas, ahora apenas llegan a los 30 o 20 participantes o muchos menos. Porque tal vez solamente se habla de enfoques que ya no responden a las necesidades actuales. Y así otras experiencias. Yo creo que un factor es ese, no hemos sabido cómo ofrecer lo que la gente necesita y los que nacieron en otra época, en otro mundo, siguen solamente en lo que ellos recibieron. No sé si eso, no sé qué piensas tú de esto o qué opinas de esto. Tú has visto un poco también que ahora las iglesias están llenas de gente mayor y poca gente joven. No te digo porque tú seas mayor, sino porque... Ni joven. Ni joven, sino que... Estoy en los polos. Pero... Sí, pues que me podrías repetir todo lo que O dijiste. sea, falta gente joven en las iglesias. En lo religioso se ve mucha gente mayor. En lo espiritualidad se ve mucha gente de mediana edad joven. Entonces, eso como demográficamente hablando, o sea, se ve ese contraste, como las nuevas generaciones no les parece decir nada a lo religioso. Sí, pero es que es bien curioso porque los jóvenes que se dicen espirituales, libres y que no quieren reglas ni nada, pues a nadie nos gustan las reglas, evidentemente. Nos gustaría hacer lo que nos pegara la gana, pero pues tenemos que cumplir con ciertas reglas en todo, en casa, en leyes, etcétera, etcétera. Conectan con la parte espiritual, pero la más light, la que no me demanda ningún compromiso, simplemente pues creer, cerrar los ojos, conectarme, nada tiene de malo,
Pero, insisto, si no tienes como una guía y si, como decía Monty, la verdad es que hay un vacío entre los abuelos, los papás o los papás y los hijos, y entonces hay algo que se llama redes sociales, que todo el día te están llenando de información y que pues con tal de que sigas a alguien te dicen, hombre, tú sígueme y vas a ver cómo en 5 pasos yo no sé qué, y es puro cuento, porque en realidad no logran conectarte con algo, puede servir, te pueden orientar, no lo dudo, hay gente muy buena, o sea, hay de todo, pero confiarse a una formación espiritual. Solamente decir, no, yo soy espiritual, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, yo no quiero reglas, yo no quiero nada. Bueno, es el equivalente a decir, bueno, deme una torta pero sin bolillo, ¿no? Digo, es decir, vaya la comparación tan burda, pero todo tiene que tener un sentido. Una torta necesita forzosamente bolillo. Si te cae mal el gluten, pues entonces no la consumas y busca otra alternativa, pero... O no le llames torta. No le llames torta. Llámale otra cosa, porque también... Hay tortas de lechuga, por ejemplo. Bueno, en la perspectiva cristiana y católica, pues también tristemente se ha dado mucho la condena. Sí. Yo tengo que hablar... Ni modo, es la realidad. Se ha dado mucho la condena. Yo he escuchado en programas de radio católica, lo he escuchado en contenidos de redes sociales católicos, que por ejemplo, cuando se menciona la palabra meditaciones, no, prohibido, no hagan eso. Al infierno. Sí, al infierno. Esas son cosas de New Age, son cosas extrañas a la fe católica. Justamente, yo estoy proponiendo, por ejemplo, en mi contenido de Instagram y en mi parroquia, unos talleres para aprender a meditar con el Santo Rosario. Y ya me dijo una persona que yo debo de enseñar cómo rezar el Rosario, como le gusta y como quiere la Virgen, no como a mí se me ocurre. Como Dios manda. Como Dios manda. Y como manda Dios, dice, si lo que quieres conectes con Él. Sí, exacto. ¿No? Pero bueno, ya son ideologías personales que no hay forma de estarle dando gusto a todo el mundo. Pero como por ir concluyendo, porque no sé cuántos minutos nos quedan. Nos quedan una media hora. De 10 Okay. minutos, pero nos quedan. Es que tan es bueno ser religioso como puede ser bueno ser espiritual. Yo creo que aquí el riesgo personal de cada uno es que ni lo uno ni lo otro y que entonces te vayas por la vida solamente con las conclusiones que tú sacas, porque las conclusiones personales pues vienen de la mente, ¿no? Y la mente está de aquí a aquí. Entonces te la pasas como en ping-pong, ¿no? Nada más rebotando lo mismo. Y si traes heridas emocionales, si traes cosas que te hicieron en el pasado, cosas que sufriste, porque todos hemos pasado situaciones complicadas, porque grandes casas y grandes coches no significan grandes vidas y estabilidad y felicidad. También existen los polos y existen los problemas y todo. No es un tema de código postal, como llaman, sino de formación. Todo mundo tenemos cosas con las que estamos luchando. Y si no tienes a nadie más que tus pensamientos, tienes un gran problema. Porque entonces nunca vas a poder salir de ese callejón. Lo digo por experiencia. Yo cuando afirmo algo es porque yo ya he pasado por ahí. La única forma en la que yo, Gustavo Góñez, servidor y amigo, encontró la calma fue a través de crear un equilibrio, un puente entre mi pasado, mi presente, obviamente el futuro no me pertenece, todavía no es mío, pero entre ser religioso, buscar la espiritualidad y sobre todo que tuve la fortuna de contar con gentes, personas que me ayudaron, como es el caso de Monty, porque fue alguien que estuvo acompañándome de manera permanente, que hablábamos a veces horas, no es el tema, pero quiero decirlo, porque sí existe gente buena, ¿sabes? Sí existe gente que realmente se preocupa y ahora que yo tengo la posibilidad de estar aquí en su diócesis, porque vine a algunos eventos y a todo, y aparte este proyecto lo tenemos desde hace tiempo, me he dado cuenta de la ascendencia que tiene con la gente, con su comunidad. Yo digo, híjole, sin criticar a nadie, pero cómo me gustaría encontrarme, no solamente en mi ciudad, sino en muchos lugares, un compromiso así, ¿no? Quizás es una cuestión de edad, de formación, no lo sé, pero creo que sí valdría la pena, aunque me has comentado que hay un documento de los obispos que van como por ese camino de conectar más con la gente, ¿no? Exacto, sí, el Proyecto Global de Pastoral de México, que tiene la perspectiva de llegar al 2031-2033 como meta para que todo eso cuaje, para que todo eso esté presente a nivel nación, en todas las diócesis, sí, que está la Iglesia Católica. Habla de la importancia del encuentro como camino para la salvación, para la redención, para la transformación de las vidas. Y justamente la espiritualidad nos lleva a eso. Yo estudié el tema de la inteligencia espiritual y la espiritualidad. En 2016 participé en un congreso internacional donde llevé ese tema sobre la mesa y realmente el mundo está empezando a comprender la centralidad que tiene la dimensión espiritual y humana. La religiosidad tiene, por supuesto que tiene mucho que decir, porque la religiosidad recoge la historia de muchas experiencias que no se pueden menospreciar. Es como, por ejemplo, solo hasta el siglo XX, por ejemplo, encontramos medios o sistemas de clasificación de los colores. Por ejemplo, por frecuencia, ¿no? Sí. Una métrica de los colores, una matemática de los colores, una ciencia de los colores. ¿Significa eso que tenemos que prescindir de la historia del arte?
No. Claro que no. Entonces, ahora, por ejemplo, en el siglo XX, finales, yo que es de inicios del siglo XXI, se ha estudiado mucho el tema de la inteligencia espiritual y de cómo hay muchas maneras y medios para estimularla, desarrollarla y concretarla. La religiosidad sigue teniendo mucho que compartirnos al respecto. Claro que yo pienso que el equilibrio está en la responsabilidad personal, porque tanto puede haber una espiritualidad sin compromiso como una religiosidad que sea la evasión del compromiso de un cambio personal para bien. Porque finalmente la prueba, la piedra de toque es que tú seas no solamente una persona que esté bien consigo misma, sino que seas un elemento que conecte bien con todo tu entorno, con la naturaleza, con los animales, con las personas, con todo. Y esa conexión profunda con el todo es algo primordial en lo que es el crecimiento espiritual. Totalmente de acuerdo. Digo, creo que no hay nada más que agregar con lo que dijiste. Al final, creo que también, querramos o no, cada uno en ese proceso de crecimiento, que tampoco es una cuestión de edad, tenemos que cruzar por momentos muy complicados, se le conoce como la noche oscura del alma, que es donde realmente tienes un encuentro personal contigo, con tu pasado, con lo que quieres, con lo que no quieres, con lo que te pasó, con lo que no te debe haber pasado, etcétera, etcétera, que de alguna forma te ubica en una realidad en la que te dicen, a ver, mi chavo, te voy a quitar la torre del pato y todo lo que conforma tu vida o en lo que tú estás apostando por tu felicidad. No es por ahí. Si lo tienes, qué padre y qué bonito, y como ¿para qué quieres el pato? ¿Para qué quieres la torre? ¿Para qué quieres el faro? El faro creo que será lo más útil en este caso para que te pueda alumbrar por dónde vas, pero cada uno tiene que encontrar ese equilibrio. Hay que darle tiempo, sobre todo a los jóvenes, porque siempre nos estamos echando a la gente joven. No tienen la culpa. Nacieron en una época en la que los papás tienen que trabajar, tienen que ausentarse de casa. A veces, con suerte, las nanas o los nanos son quienes los educan. Y a veces, pues solitos, el hermano de 7 años tiene que educar a 4 o 5 y muchas historias más. Entonces, en el colectivo la gente dirá, no, pues qué bonito hablan este par, pero en mi casa tal y tal y tal. Y tienen toda la razón. Porque al final del día yo también tengo heridas emocionales, también tuve que pasar por cosas, seguramente el padre Monti también, y esto es algo que no podemos detener. Pero, de verdad, cuando yo encontré a Dios, entre esa parte que la religión me ordenó un poquito, ¿no? Es decir, mira, es por aquí, tú sabes si lo tomas o no, y la parte espiritual, que te enamoras de Dios, que lo conoces, entonces, si unes un poquito los dos mundos, tu vida puede cambiar. Si yo siguiera solamente de ese lado que yo conocía, lo más probable es que yo ni siquiera estuviera aquí. Y todos yo creo que en cierta forma estamos invitados justamente a tomar la responsabilidad de nuestro camino interior, con los elementos de la religiosidad que nos dan un norte, que nos dan una guía, que nos dan una identidad, y con los elementos de la espiritualidad que es el trabajo personal, la respuesta, la conciencia, y que también conducen a un compromiso mucho mayor. Justamente quiero agradecerte, Goñi, por lo que dijiste hace un momento, de que tú te das cuenta cómo desde el mundo religioso, los pastores, los sacerdotes, podemos ser instrumentos para el despertar espiritual de las personas. Y creo que lo que más nos despierta espiritualmente es el amor, es la caridad, es la cercanía, es la solidaridad. Que no se nos olvide toda esa parte. Y yo creo que valdría la pena decirlo, ¿no? Que de pronto creo que como sociedad toda hemos sido muy injustos, porque si bien es cierto, ha habido fracturas y errores y muchas fallas al interior de la iglesia, que la iglesia, bueno, es Dios y Él no tiene nada de esto, somos los que la conformamos porque somos todos, se han equivocado y sí, pero no todos son así. Yo la verdad puedo decirlo de verdad que todos los sacerdotes que he conocido, con ninguno he tenido una experiencia mala o negativa. Espero no tenerla porque no es mi intención. Y cuando pasa algo, veo cosas que no me agradan, digo, bueno, pues finalmente es parte de una personalidad, de una formación, de un tiempo, qué sé yo. Y sobre todo, pues pedimos mucho y no queremos hacer nada. Entonces, lo que realmente vale la pena es formar comunidad con tu parroquia, con tu párroco, con tu sacerdote, para que no te agarren las carreras y cuando tu mamá, tu papá, tu abuelo, qué sé yo, estén muriendo, no conozcas a ningún sacerdote que pueda ir a acudir a auxiliarte. Es que todos y es su chamba, que, pues, sí, pero también son humanos, también son personas, tienen una vida. Entonces, pues si tú ahorita das mi teléfono y le pones padre, aparecen como 20. Entonces, pues cualquiera seguramente podría ayudarme en un momento de crisis, una necesidad personal, a que yo no conozca a nadie y vaya a tocar a las puertas de las parroquias. Ahora, desde ese punto de vista sí que es importante. Pero también, por otro lado, el que tú tengas una vida de religiosidad te permite conectarte a la comunidad. Exacto. Y justamente ir resolviendo esas necesidades no en el último momento. O sea, no cuando ya se está muriendo alguien, sino de ordinario. Por ejemplo, aquí nosotros en nuestra parroquia 2 veces al año tenemos misas para enfermos donde les damos la bendición específica, el sacramento de la unción de los enfermos. Y no es para cuando ya estás en el hospital muriéndote. A mí me fíjate, comparando con otra cosa, y ya como para concluir nos quedan 2 minutos,
alguien me decía, oye padre, tú te cuidas mucho, haces dieta y ejercicio y todo lo que tú quieras, tomas 3 litros de agua al día. Pero ¿qué pasa si te atropella un carro y te mueres? ¿De qué te sirvió tanto estarte cuidando y todo? Yo le dije, porque hoy tengo calidad de vida. Porque hoy tengo una vida sana. Puedo subir las escaleras como si nada. Así como que el Goñi me dio la batalla. O sea, está bien, bueno. Pero no. Nadie vende pan frío. Así como muy sano, pues... Bueno. Pero en fin, a lo que voy es que... Tampoco. ¿De qué sirve estar frecuentando una religión? Pues al menos tienes una comunidad donde unos y otros se pueden apoyar, te puedes evaluar, puedes apegarte a prácticas y estándares que te motivan y que obviamente eso marca una diferencia. Y ojalá que los medios de religiosidad sirvan para una genuina y profunda espiritualidad. Siempre será mejor caminar juntos que solos. Hay momentos que dicen, bueno, pues más vale solo que mal acompañado. Depende, pero la verdad es como dice Monty, pues la verdad es que sí vale la pena, no solamente por un tema de tener un amigo o un cuate que sea sacerdote para que me resuelva algún tema complicado, sino porque llegas a conocer gente muy padre. De verdad que son muchos más los buenos que los malos, ¿no? Los malos están o estamos en todas partes y a veces no es que seamos malos, es que la vida de pronto nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Pero pues bueno, afortunadamente ya sabemos que entre el cielo y el suelo está Dios. Está Dios. Eso sí, no lo duden. Y pues, ¿cómo? ¿Suscríbase o cómo es? Puedes seguir este podcast en todas las plataformas de podcast, ya que estamos desde Spotify, Apple Podcast y las aplicaciones relacionadas que te unen con estos servicios. Te recordamos que también estamos en redes sociales. Aquí un servidor por Instagram, @PadreMonty y... Pues igual estoy como Gustavo Goñi en Instagram, básicamente como que me concentro ahí, pero ahí estoy en TikTok y todo. Pues ahí le andamos haciendo la lucha, la verdad es que yo no soy youtuber como acá, pero ahí ando aprendiendo. Pero ahí nos pueden encontrar y pues ojalá que compartan y se suscriban para que de manera regular estén recibiendo estas publicaciones, estos programas, si es que les gusta, les llama la atención y creen que a alguien le puede servir. Y si no, pues páselo, no pasa nada. No, sí, suscríbanse y guárdenlo. Y de hecho, si quieren no solamente escucharnos, sino vernos en el canal de YouTube, Padre Monty Oficial, puedes ver los episodios aquí conversando entre amigos, Monty y Goñi. O sea, que ni lo busquen Gustavo Goñi porque no lo va a encontrar. Los esperamos para la próxima vez. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos.